Bueno, buenos días, buenas tardes, según corresponda. Acá estamos con la licenciada Magdalena Veronesi, especialista en cuidados críticos y clínicos de SATI, docente de Facultad de Medicina de la UBA, de Favaloro y la Universidad Maimónides, consejera del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina y presidente de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, de SAKICARE, y aparte una gran amiga. Y bueno, tenemos el lujo de que hoy nos va a dar la charla de técnica de higiene bronquial. ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, muchas gracias, Cris. Es Bueno, verdad esto de estar con amigos, es lindo. te dejo dar tu charla. Muchas gracias por estar. Bienvenida. Gracias, gracias, Cris. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Y vamos a ver un tema, técnica de higiene bronquial. Parece un tema tan aburrido a veces o capaz muy fácil, pero es muy interesante porque depende del tipo de paciente que tengamos y también cuál es el objetivo, ¿no? Como siempre, eh, nosotros nos vamos generando también desafíos, ¿no? Entonces, acá les quiero traer, a ver, ahí está. Tenemos, por ejemplo, esta técnica de higiene bronquial se puede aplicar en pacientes que están en un consultorio externo, que se acercan a nuestro consultorio, por ende, capaz vamos a tener en ese consultorio o no un gran gimnasio en el cual voy a poder trabajar, como siempre decimos, un paciente se trabaja en forma global, a pesar que tenga una afección respiratoria, lo voy a trabajar en forma global, voy a trabajar todo lo que es el tren superior, todo lo que es la apertura, todo lo que es la elongación de la cadena posterior. Entonces, puedo trabajar tranquilamente si tenemos un gimnasio completo o lo que podamos tener, pero la idea es siempre trabajarlo al paciente de forma global. Y también ver dentro de ese trabajo global en qué momento capaz el paciente necesita un aporte más de oxígeno o capaz genera una hiperactividad bronquial porque lo estoy exigiendo con el mismo ejercicio que le estoy haciendo para poder hacer la elongación. Entonces, como que tenemos que ir viéndolo a ese paciente, ¿no? Analizándolo. También esas técnicas de higiene bronquial lo puedo aplicar en un paciente de cuidados intensivos, en la cual puede estar con un tubo endotraqueal, puede estar con una cámara de traqueostomía, puede estar con una ventilación no invasiva y estar en un cuidado crítico. Entonces ahí voy a tener ciertos parámetros, ciertos signos de alarma que van a ser distintos al paciente que esté en un consultorio externo. Como dijimos, este paciente también a estar ventilado, yo voy a tener una herramienta más que es el ventilador para poder trabajar. Voy a tener también que si ese paciente, como vamos a ver más adelante, no tiene una tos eficaz, puedo aspirar esas secreciones. Obvio que voy a tener otros instrumentos como para ayudarnos a hacer una buena terapia de higiene bronquial o buen acondicionamiento de esa vía aérea. Y también tenemos, por ende, el paciente que está traqueostomizado, pacientes crónicos, en la cual tengo que, antes de hacer su rehabilitación neuromuscular, voy a tener que hacerle una buena técnica de higiene bronquial porque voy a querer que ese sistema respiratorio no tenga una sobrecarga por secreciones, por broncoespasmo o por disminución del radio de la tráqueo, de la cámara de traqueostomía. Entonces voy a tener que ver todas esas fases para que el paciente cuando vaya a hacer la neurorehabilitación, su bomba respiratoria solamente tenga la sobrecarga de poder hacer el ejercicio y no la sobrecarga porque tenga secreciones o tenga broncoespasmo. Entonces, esa técnica de higiene bronquial no solo es mantener la vía aérea o ayudar al sistema respiratorio a que tenga una buena limpieza, sino también pensar qué actividad va a hacer el paciente, porque así le puedo disminuir la sobrecarga al sistema respiratorio. Acá lo que yo decía, si el paciente va a realizar después una neurorehabilitación en la cual va a hacer bipedestación con una mesa de bipedestación, o lo voy a bipedestar con la ayuda de un andador, o lo voy a llevar a hacer un ejercicio de bicicleta fija,
tiene que estar bien adaptado a su sistema respiratorio, tiene que tener una buena higiene bronquial para luego realizar el otro trabajo. O sea, como siempre decimos, el trabajo es global del paciente. Muchas veces nos va a pasar de que voy a hacer la técnica de higiene bronquial, voy a hacer esa limpieza, ese toilette bronquial. Luego el paciente va a empezar a hacer ejercicios, va a empezar a aumentar ese volumen de entrada y por ende me puede ir generando mayor secreciones también, porque voy a estar liberando otras partes, otros segmentos pulmonares que capaz estaban atelectasiados o estaban comprimidos, por ende ahora al tener mayor volumen se movilizan esas secreciones que capaz estaban ahí y el paciente va a tener secreciones. Capaz, mientras está haciendo la neurorehabilitación, también voy a tener que hacer nuevamente la técnica de higiene bronquial. Y entonces, si nos centramos y decimos qué tipo de pacientes nos podemos encontrar, además de los distintos escenarios, ¿no? Escenario consultorio, escenario cuidados críticos, escenario de un paciente crónico, pero dentro de esos escenarios, ¿qué pacientes me voy a encontrar? Obvio que pueden ser pacientes neonatales, pediátricos, adultos mayores. Y también me voy a encontrar con distintos tipos de patrones, ¿no? Respiratorios o esos patrones de esa caja torácica. Entonces vamos a tener patrones obstructivos, patrones restrictivos o patrones mixtos. Entonces ahí, según ese patrón que tenga el paciente como base, va a ser mi técnica de higiene bronquial, hacia dónde voy a apuntarlo y además hacia dónde va a ir ese tratamiento neuromotor, que como sabemos y como habíamos dicho, al hacer ese trabajo neuromotor, también voy a estar trabajando sobre el sistema respiratorio y me va a generar seguro la aparición de secreciones o apertura de nuevos segmentos pulmonares. Entonces es muy importante reconocer el patrón que tenga ese paciente, porque ahí va a ser el objetivo de nuestra técnica o de nuestro acondicionamiento de la vía aérea. Acá el acondicionamiento de la vía aérea y el toilet de la vía aérea es una competencia muy importante del kinesiólogo, que si tenemos un adecuado acondicionamiento de la vía aérea, un adecuado toilet de la vía aérea, el paciente va a rendir mucho más en todo lo que es su vida diaria o si está en una clínica de rehabilitación durante su tratamiento de rehabilitación o si está en una terapia intensiva, si logro tener esos dos objetivos bien marcados, por supuesto, con una recuperación de su parte clínica, va a poder salir mucho más temprano de esa terapia intensiva y va a poder ir a piso y va a poder ir a su casa o a una clínica de rehabilitación. Siempre acuérdense que nuestro objetivo es que el paciente vuelva a tener la mejor calidad de vida dentro de lo que nos permita su patología que lo llevó a estar con nosotros. Y tenemos que hay pacientes que a veces no es que son menos tratados o menos vistos, o capaz nosotros decimos, bueno, no son tan atractivos capaz. Son los pacientes con enfermedades neuromusculares. ¿Por qué digo que capaz nos parece que son menos atractivos? Porque este paciente neuromuscular, con un poquito de flujo, un poquito de volumen, por ende ya va a poder ventilar bien y es como que va a poder saturar bien, va a tener una mejor calidad de vida, pero bueno, entonces como que capaz no estamos tan encima de estos pacientes y son pacientes que realmente tenemos que estar con ellos. Estos pacientes neuromusculares van a generarse hipoventilaciones, pueden tener un mal manejo de secreciones y a veces habitualmente terminan en ventilación no invasiva o ventilación invasiva con flujo continuo. Acá les traje un poco de estas enfermedades neuromusculares. Obvio que si uno habla de enfermedades neuromusculares, de enfermedades restrictivas, de enfermedades obstructivas, son mundos muy distintos y van a tener
ustedes un enfoque y una clase específica de esos tipos de pacientes. Pero estas enfermedades neuromusculares son patrones restrictivos. No solo un patrón restrictivo va a ser una cifoescoliosis o va a ser una escoliosis en S muy marcada, o va a ser una fibrosis pulmonar, o va a ser una neumonía. También esos pacientes con lesiones o alteraciones neuromusculares me van a generar un patrón restrictivo. Que ojo, que capaz también tiene una hiperactividad bronquial y se me suman los dos patrones, restrictivo y obstructivo. Y ahí se me transforma en un paciente de patrón mixto. Pero no es una neumonía con una obstrucción al flujo aéreo, es un paciente neuromuscular con una hiperactividad bronquial, que a lo largo tiempo se va a formar una patología crónica respiratoria. Y dentro de ese mundo restrictivo de enfermedades neuromusculares pueden ser patologías que afecten la parte medular, trauma, una poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica, siringomelia, de los nervios motores, neuropatía periférica, síndrome de Guillain-Barré, placa neuromotora, miastenia gravis, botulismo, a nivel muscular puede ser distrofias, miopatías, y la polineuropatía del paciente crítico. Me va a decir, no es una enfermedad neuromuscular, por supuesto, no lo vamos a comparar como una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis lateral, una esclerosis lateral amiotrófica o un síndrome de Guillain-Barré, pero sí me va a generar un patrón restrictivo porque va a haber una neuropatía de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios como expiratorios. Entonces me va a generar un patrón restrictivo también. Entonces estos pacientes neuromusculares van a tener un mal manejo respiratorio, un mal manejo del manejo de estas secreciones. Y por ende, capaz pueden generarse broncoaspiraciones o pueden estar con tanto aumento de secreciones que no puedan expectorarlas ni deglutirlas, y por ende voy a sobrecargar el sistema respiratorio, esa bomba respiratoria, y va a tener una insuficiencia respiratoria. Por eso son pacientes silenciosos, pero cuando estallan ya con una insuficiencia respiratoria. Y esa fisiopatología de esa enfermedad respiratoria del paciente neuromuscular, tenemos que nos va a generar una debilidad, una alteración del control ventilatorio, si tiene una alteración a nivel central, a nivel vulvar, una restricción torácica, porque dijimos un patrón restrictivo, y eso me genera una hipoventilación, me va a generar una insuficiencia cardíaca, alteración diafragmática, que por ende también me genera una hipoventilación. Me va a tener debilidad también abdominal, que por ende no voy a tener una tos eficaz, voy a tener una tos débil, por ende voy a generar reinfecciones respiratorias. Por eso son pacientes silenciosos hasta que se genera esa infección, esa alteración, esa infección, esa insuficiencia respiratoria. Y si esos pacientes neuromusculares ya tienen una debilidad muy marcada, pueden generar hipercapnia, van a generar capa hipoxia, van a estar malnutridos, todo, vamos a terminar en una ventilación mecánica positiva, ¿sí? En la cual voy a tener que trabajar las cargas resistivas y elásticas para poder manejar a ese paciente. Pero bueno, entonces tenemos que esos pacientes, tanto obstructivos como restrictivos, el obstructivo, por ejemplo, el EPOC famoso, ¿no? En la cual tenemos el bronquítico crónico, tenemos la bronquiectasias, tenemos ese asma que ya se va haciendo crónico, que no solamente son crisis, sino que es crónico, esas hiperactividades bronquiales. Y luego dentro de las restrictivas, además de las neuromusculares, las neumonías, las alteraciones en caja torácica, vamos a tenemos que tener en cuenta el mecanismo de la tos, porque el sistema respiratorio tiene dos reflejos
que me favorecen la limpieza, el toilette bronquial, que es la tos y el estornudo. Nosotros cuando inhalamos el aire, vamos a inhalar no solo la mezcla gaseosa, el oxígeno, el nitrógeno, sino que también vamos a inhalar las partículas que están en suspensión. Y esas partículas, si estamos en un ambiente no muy limpio, con bastantes partículas suspendidas en esas moléculas gaseosas, me va a estimular una limpieza que voy a hacer los dos reflejos, la tos o el estornudo. Y también sabemos que en esa limpieza van a actuar las cilias que se encuentran en nuestro sistema respiratorio. Las cilias también es un componente muy importante del sistema respiratorio que me va a ayudar para que nosotros hagamos la técnica de higiene bronquial y nos favorece para el ascenso de las secreciones. A veces estas cilias se ven alteradas porque el paciente está deshidratado o porque tiene un tubo endotraqueal o una cámara de traqueostomía, y por lo tanto vamos a tener que tener mucho cuidado y tratar de proteger esas cilias, porque son las que nos van a favorecer para poder eliminar las secreciones que estén en el sistema respiratorio. Y esas cilias van a ascender esas secreciones. La secreción está formada por dos capas, la capa sol y la capa gel. La capa sol es la que está diríamos, en contacto con las cilias. Las cilias son tipo vellosidades, podríamos decir, ¿no? Que tienen un movimiento ascendente. Entonces, la capa sol que está sobre las cilias, y luego por encima de la capa sol está la capa gel, que es la que da hacia la luz traqueal. Entonces, esas secreciones tienen que tener una buena composición, ¿sí? un buen equilibrio entre la capa sol y la capa gel. ¿Por qué? Porque lo ideal es que sea, supónganse, mitad sol y mitad gel, ¿no? Entonces las cilias puedan movilizar esas secreciones y con una pequeña tos yo pueda sacar las secreciones a la glotis que es el lugar o el sector anatómico que están las cuerdas vocales y la epiglotis. Ahí las secreciones puedo o expectorarlas o deglutirlas. Muchos pacientes no saben expectorar y degluten esas secreciones. Si yo tengo unas secreciones que es mayor la capa gel, ¿sí? O sea que va a aplastar a las cilias, para que estas secreciones se movilicen, voy a tener que tener una tos muy eficaz. Voy a tener que tener una buena presión expiratoria para poder movilizar y que esas secreciones vayan al sector glótico. Si esas secreciones tienen mucha capa sol, mucha parte líquida, van a irse hacia abajo por acción de la gravedad y por ende me van a generar más que nada atelectasias porque van a obstruir algún segmento bronquiolar. Entonces me va a generar atelectasias y voy a tener que tener mucho más higiene bronquial también. Entonces, fíjense cómo todo tengo que ver, que el paciente esté bien hidratado, de que cómo se encuentran esas cilias. En la anamnesis que yo pueda hacer al paciente es muy importante saber si ha estado intubado, si ha estado traqueostomizado. Habitualmente si ha estado traqueostomizado, podemos ver una pequeña cicatriz, depende si la traqueostomía es quirúrgica o percutánea, pero bueno, uno ya percibe ahí, puede ver ante la inspección una pequeña cicatriz. Entonces ahí ya vemos que capaz estuvo dañada esa cilia, cuánto hace que estuvo internado, y también si el paciente está hidratado, porque yo necesito que esas cilias tengan una buena movilización. Y también necesito saber en qué ambiente ese paciente se moviliza. Si está trabajando, por ejemplo, se moviliza en ambientes frescos, en el cual está inhalando constantemente aire frío y seco, o si está trabajando en un ambiente caluroso, muy caliente o muy húmedo. Bueno, hay que ver para luego saber nosotros qué técnica de higiene bronquial y qué acondicionamiento de la vía aérea vamos a tener. Entonces,
uno de los principales reflejos en los cuales nosotros vamos a tratar de asistir, rehabilitar, es la tos. La tos está dividida en las siguientes fases. Una fase inspiratoria, tomo aire, una fase compresiva o cierre glótico, se cierra la glotis, y luego una fase expulsiva o expiratoria, en la cual expectoro, ¿sí? O hago la tos, ¿sí? En la cual puedo liberar las secreciones. Entonces, una tos eficaz es que tenga una buena presión inspiratoria, una buena fuerza inspiratoria, un buen cierre glótico, cierre de cuerdas vocales y de la epiglotis, para que se mantenga esa presión, y luego una buena fase explosiva, expiratoria. Ese es el concepto de una tos eficaz. Entonces, si el paciente no tiene esta buena tos, voy a tener que asistirlo. Voy a tener que ayudarlo para que esa tos sea eficiente. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si no tiene una tos eficaz, lo aspiro al paciente. ¿Sí? Con una K32, entro por la narina, vía nasotraqueal, aspiro secreciones y listo. Sí, está bien. ¿Es lo más cómodo? Sí, pero estoy destruyendo o estoy alterando lo que son las cilias, estoy haciendo presión negativa, estoy lesionando toda esa vía, que capaz no es necesario. Además, mi idea es que el paciente pueda realizar su toilette solo o con una asistencia, no que necesite de la aspiración. Me van a decir, hay pacientes que sí, obvio, hay pacientes que lamentablemente yo puedo asistir la tos, puedo ayudarlo a que tenga una tos lo más eficaz posible, pero lamentablemente después voy a terminar aspirándolo, pero capaz va a ser una leve aspiración porque la secreción ya la tiene en el espacio glótico y voy a poder entrar por boca y no entrar por nariz, entrar por boca y poder aspirarlo, o el paciente me lo puede acercar hasta los labios y ahí retirarlo con una gasa o con un apósito o con un pañuelo de papel. O sea, la idea es que el paciente pueda hacer su limpieza bronquial. Obvio que, como dijimos, dependiendo del escenario que estemos, vamos capaz a utilizar distintos tipos de herramientas. Como dijimos, capaz voy a tener que aspirarlo. Si está un paciente con tubo endotraqueal, pseudoanestesiado, obvio que no le voy a pedir que tosa, porque no va a poder, porque está pseudoanestesiado. Entonces, bueno, ahí voy a tener que aspirarlo. Por supuesto, cada escenario nos va a llevar a decidir qué técnica o qué herramienta voy a utilizar. Y acá tenemos un pequeño algoritmo que, por ejemplo, tengo que evaluar el pico flujo, ¿sí? O el flujo pico de tos que tenga el paciente. Si el paciente tiene, vamos a pensar por acá, por la parte derecha. Si tiene mayor o igual a 270 litros por minuto, ¿sí? Y la capacidad vital, acuérdense que la capacidad vital es la máxima inspiración que puede hacer el paciente y la máxima expiración. O sea, voy a tomar volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen de reserva expiratoria. Voy a hacer todo eso, ¿no? Esa capacidad vital. Si es mayor al 80%, ¿sí? No necesito ningún protocolo de asistencia de tos. Sí, seguro que capaz, si está internado, lo voy a tener que evaluar para ver cómo se va movilizando. Pero ya en primera instancia, no necesito a ese paciente hacer una asistencia de tos o estar con alguna evaluación para ver en qué fase de esa tos me está alterando. Ahora, si el paciente tiene entre 160, ¿sí? y 270 litros por minuto, ¿sí? de pico flujo, y tiene una capacidad vital por debajo o igual de 80%, ahí sí voy a tener que empezar a evaluar bien esa tos y asistir esa tos, porque solo no va a poder tener una buena limpieza bronquial. Y luego, si está por debajo de 60 litros por minuto o pico flujo, ya ahí sí entra directamente a un protocolo para asistencia de la higiene bronquial. Y cuando entra al protocolo de asistencia bronquial, voy a tener que ver primero paciente no ventilado o paciente ventilado. Acá también
Es como que vamos teniendo distintos escenarios. Si el paciente no está ventilado, bueno, voy a hacer una asistencia manual, que también puede hacer asistencia manual y asistencia capaz con algún tipo de herramienta mecánica, que después veremos. Ahora, si el paciente está ventilado, ya la asistencia es mecánica, seguro que voy a tener que hacer aspiraciones, voy a hacer presión negativa, puedo utilizar el ventilador de terapia intensiva con ciertos cambios de seteo para que me ayude a poder eliminar esas secreciones. Pero bueno, ya acá con esto me da una simple idea de cómo encarar a ese paciente dependiendo del pico flujo inicial del paciente. En cuanto a las técnicas de asistencia de tos, dijimos que pueden ser manuales o mecánicas. Dentro de las manuales vamos a tener compresión abdominal, o sea que dijimos que la tos tenía las 3 fases, ¿no? Inspiración, cierre glótico y la fase expiratoria. En la fase expiratoria, que es explosiva, necesito los abdominales. Si no tengo una buena prensa abdominal, voy a tener que asistir al paciente en la fase expiratoria. ¿Sí? Luego, también, si tiene un pico flujo debajo de 60 y una capacidad vital debajo del 60%, puede ser una respiración glosofaringea para ayudar a la fase inspiratoria. Es como que voy llenándome en la parte faringea de aire para luego hacer el cierre glótico y poder hacer la fase explosiva. Y si hay difusión glótica, o sea, no hay un buen cierre glótico, como dijimos que teníamos que tener, puedo hacer air sucking en la fase inspiratoria, o sea, puedo hacer ir comprimiendo, o sea, ir aumentando el volumen, ¿sí? Pulmonar, sin que exhale el paciente. Vamos a verlo cómo lo podemos hacer, y una vez que logré la máxima insuflación pulmonar, dependiendo del paciente, dependiendo de la compliance tóraco-pulmonar, ahí realizo la expiración forzada. Luego, en la parte mecánica, dijimos que el paciente puede estar con ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Entonces ahí puedo también utilizar no solo al equipo en sí, flujo continuo o equipo de terapia intensiva, o puedo utilizar también los asistentes de tos mecánicos, ¿sí? El CAF Assist. Y si no, bueno, si está en dependencia directamente de un equipo de terapia intensiva, voy a tener que setear algunos parámetros para la ventilación mecánica, para que me ayude a la técnica de higiene bronquial. Bien, también, por supuesto, que si uno quiere, puede tener un montón de evaluaciones del paciente, en la cual me va a favorecer para saber bien cómo está su capacidad respiratoria pulmonar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuanto más datos busquemos, también tengo que saber para qué busco ese dato. Porque ustedes me dicen, bueno, sí, yo puedo sacar todo eso, puedo sacar flujo, volumen, frecuencia, el índice de Tobin, puedo sacar PIMAX, PEMAX, presión pleural, si coloco un balón esofágico. A ver, en un paciente en el consultorio externo no voy a estar colocando un balón esofágico. Eso capaz lo voy a hacer seguro, y dependiendo en una terapia intensiva, en un paciente crítico. Pero bueno, yo puedo tomar muchos valores, pero tengo que saber para qué lo quiero. Eso es lo importante. Por eso yo les puse aquí una lista de lo que podemos averiguar, pero ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Sí? A mí, capaz, con un oxímetro de pulso, ya me conformo, y sabiendo el pico flujo del paciente y teniendo una visión de la compliance que está teniendo y sabiendo el patrón que está teniendo el paciente, obstructivo o receptivo, yo me puedo manejar. Pero lo importante es, si yo busco datos, ¿para qué quiero ese dato? ¿Para qué me va a servir? Y bueno, y en la evaluación tenemos, por ejemplo, acá el pico flujo, ¿sí? En el cual el paciente va a sellar los labios, va a inspirar, ¿sí? Lo ideal es que expire, que se vacíe, luego que inspire lo más que pueda y luego que ponga el dispositivo
que selle el labio y que exhale bruscamente por ahí. Eso lo tengo que repetir 3 veces y tomar el mejor valor, ¿sí? Y ahí tenemos el pico flujo del paciente, litros por minuto. Este dispositivo muchas veces, capaz ustedes lo van a encontrar si van a domicilio o el paciente en consultorio externo, en pacientes con asma. Porque a través de eso, de este dispositivo van evaluando, ¿sí? Si su pico flujo disminuye, entonces voy a generar, se van ¿cómo es? A tomar o administrar, mejor dicho, a un broncodilatador de corta duración, además de la larga duración que tiene. Entonces, este dispositivo lo van a encontrar que el paciente lo tiene en esos tipos, ¿sí? En pacientes con asma. Luego voy a tener el saturómetro, porque voy a tener ahí, saber qué osimetría tiene el paciente, la frecuencia cardíaca, yo voy a sacar la frecuencia respiratoria, y acá es muy importante la frecuencia respiratoria. Habitualmente uno a veces hace TOM, o sea, la frecuencia respiratoria es cuánto respira el paciente por minuto. Uno habitualmente dice, bueno, lo tomo en 15 segundos y luego lo multiplico por 4 y tengo el minuto. Sí, está bien, pero va a depender del tipo de paciente, porque a veces hay pacientes que varían, ¿sí?, esa frecuencia respiratoria a lo largo del minuto. Entonces, a veces, si nosotros no conocemos al paciente, nos conviene al principio tomarlo en el minuto, la frecuencia respiratoria, y no tomarlo en 15 y multiplicarlo por 4. Cuando ya conocemos al paciente y sabemos que capaz su patrón respiratorio es estable, listo, lo tomo en 15 y lo multiplico por 4. Después tenemos dispositivos para poder tomar la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, que sí son valores importantes, porque dijimos que la tos necesita una buena presión inspiratoria, pues necesito tomar un buen volumen de aire y exhalarlo bruscamente, o sea que tengo que tener una buena presión expiratoria. Entonces esos valores sí son importantes de poder manejarlos. Luego también puedo tomar el NIF, que se coloca en cada narina y se va a generar la inspiración por narina, no por boca, sellando la boca, para ver cuánto es realmente esa presión negativa que está haciendo el paciente. Estos valores sí son importantes porque me va a permitir saber en qué fase de la tos la tengo alterada. Y acá tenemos que, por ejemplo, la Pimax y la Pmax va a depender según el sexo y según la edad. No es lo mismo un paciente de 20 años que un paciente de 80 años o un paciente de 49 años. Entonces, la Pimax, por ejemplo, va a ser, si es mujer, 104 menos 0,51, que estos son valores ya como constantes, ¿sí?, por la edad. Y ahí va a sacar la Pimax dependiendo de la mujer y de qué edad tiene, ¿sí? Y el hombre lo mismo, pero en vez de sacar, fíjense que las constantes cambian, 143 menos 0,55 por la edad. La Pmax también va a depender de sexo y de la edad. Si es mujer, 170 menos 0,53 por la edad, y si es hombre, 268 menos 1,03 por la edad. Entonces, la Pimax y la Pmax, nosotros tenemos en nuestra mente, decimos, bueno, sí, una Pimax es de menos 100, valor medio, una Pmax menos 20, sí, centímetros de agua, Pmax, perdón, positiva, pero ese es un valor medio que es como que decimos para salir rápido y tenerlo. Pero si yo quiero y estoy evaluando a un paciente, tengo que saber bien cuál es la Pimax y la Pmax de ese paciente, porque yo tengo que asistir y rehabilitar la tos de ese paciente. Muy bien. Vamos hacia adelante. Y después, como dijimos, también tengo que tener en cuenta el patrón que tiene el paciente. Si es un patrón obstructivo, si es un patrón restrictivo, si es un patrón normal, no tiene ninguna patología, pero si llegó a nosotros y necesita técnica de higiene bronquial, algo ha pasado, solamente que esté en una unidad de cuidados críticos y que esté con ventilación invasiva por una cirugía, no sé, reemplazo de cadera, y va a ser una extubación simple, ¿sí?
rápidamente lo vamos a extubar, no va a tener ninguna alteración respiratoria. Pero si es un paciente que sí tiene un patrón obstructivo o restrictivo, tengo que tener en cuenta cómo van a ser el flujo respiratorio en el primer segundo, si va a tener hiperactividad bronquial o no, si voy a necesitar también broncodilatadores de corta y larga duración, si voy a necesitar además tener inhalación de corticoides porque hay una hiperactividad bronquial o no. Todo eso se suma para poder realizar una buena técnica de higiene bronquial. También voy a tener que analizar la curva, si el paciente tiene una espirometría hecha o si yo lo puedo realizar, ¿sí? El bucle de flujo y volumen, ¿sí? Que parte de un volumen residual, una capacidad pulmonar total, cómo es la fase inspiratoria y cómo es la fase expiratoria del paciente. Y estos son datos que nos sirven capaz si lo tenemos, si no, más o menos ya viendo el paciente con la semiología nos podemos inferir qué tipo de bucle tiene ese paciente. Y después, además de tener todo esto en cuenta, fíjense todo lo que estamos teniendo en cuenta y todavía no llegamos a cómo se hace la técnica de higiene bronquial, ¿no? También después tenemos que ver si ese paciente tiene dependencia o no del oxígeno. Algo importante también, porque el oxígeno, si viene del panel, es frío y seco, y dependiendo si está con un tubo endotraqueal, con una traqueostomía, voy a tener que acondicionarlo. Si está con una mascarita simple de oxígeno, una máscara Venturi o una caramita nasal, no voy a necesitar acondicionar esa mezcla gaseosa. Y si está el paciente, por ejemplo, con un concentrador, que el concentrador es, por los, si ninguno de ustedes lo haya visto, es un concentrador, es como un aire acondicionado portátil, capaz lo tienen más visto, que es un rectángulo, ¿sí? En la cual filtra el aire ambiente, filtra el nitrógeno y libera el oxígeno. Y esos concentradores pueden ser de bajo flujo o de alto flujo. Lo mismo que uno puede decir, tengo interfaces o puedo aplicar oxigenoterapia de alto o bajo flujo. No es lo mismo, ¿no? Pero acá sería cómo estoy aplicando ese flujo, ese oxígeno. Pero algo importante de los concentradores es que, por ejemplo, acá yo les traje la gráfica de un concentrador de una determinada marca. Tengo en el eje de las I, tengo el concentrador de oxígeno, y en el eje, perdón, estoy invertida, ¿no? En el eje de la I tengo la concentración de oxígeno, y en el eje X tengo el flujo de oxígeno, ¿sí? Estaba invertida. Bueno, fíjense que esta línea violeta o lila es un concentrador de bajo flujo, o sea, de hasta 5 litros por minuto. Y la curvatura azul es de un concentrador de alto flujo, que son entre 8 y 10 litros por minuto. Muy bien, pero fíjense, la línea violeta es un concentrador de bajo flujo, que el máximo es a 5 litros, pero fíjense que ya acá la máxima concentración de oxígeno lo genera a los 2 litros por minuto, tengo el 95% de concentración de oxígeno, o sea, 95% que me está filtrando del ambiente, como para que lo relacionemos un poquito. Pero si yo lo pongo cada vez más, fíjense que a partir de los 3 litros, cómo cae abruptamente. Y a los 5 litros ya no me está dando nada de oxígeno, ¿sí? Y el concentrador de alto flujo, que es 8 o 10 litros, fíjense lo mismo, que a los 4 litros por minuto tengo la máxima concentración, entre los 3 y 4. A los 5 litros se cae un poquito, pero a partir ya de los 5 litros, un poquito más, cae abruptamente. ¿Por qué les traigo esto? Porque a veces, muchas veces uno cuando está en una clínica de rehabilitación que está trabajando con concentradores, o está en un consultorio externo, o está en el domicilio del paciente, uno habitualmente dice, subo el flujo de oxígeno del concentrador porque tengo la relación que en el panel
de una terapia o de un hospital, ¿sí? Si yo aumento el flujo, aumenta la concentración de oxígeno. En el concentrador de oxígeno no es lo mismo. Esto es algo importante, ¿sí? Y ustedes lo van a notar en la saturación del paciente. Más que nada si son pacientes más lábiles, ¿no? Si es un paciente, bueno, pues si está con concentrador de oxígeno es porque es un paciente lábil, ¿no? Entonces, es para tenerlo en cuenta. Entonces, va a depender del paciente si tiene o no oxígeno, si es dependiente del oxígeno, y también si tiene o no dependencia de la ventilación mecánica de presión positiva. Si está con interfaces, con máscara, con fuga, venteadas o máscaras no venteadas o sin fuga, o sea, o está traqueostomizado. Son distintos tipos de escenarios, distintos tipos de poder realizar. Acá tenemos lo que yo le estaba hablando, el concentrador, ¿sí? De bajo flujo. Estos concentradores también pueden tener mochilas. También a domicilio podemos encontrarnos con el FLILO, que es oxígeno líquido, ¿sí? Que después también lo podemos tener a domicilio. Y si no, tenemos como en los hospitales o en los sanatorios, tenemos el cilindro, ¿sí? De traslado. Y dijimos que ese paciente puede tener distintos tipos de máscaras. Acá yo les traje las máscaras que podemos encontrar, una máscara buconasal, máscaras nasales, máscaras también acá buconasal. Y fíjense que estas que tienen codito transparente son las venteadas que tienen fuga, ¿sí? Y las no venteadas que son de codo azul, ¿sí? Acá el paciente no tiene fuga. Luego tenemos que, dijimos que el paciente puede estar con cánula de traqueostomía. Bueno, acá es otro tema que van a tener ustedes, que hay una variedad de cánula de traqueostomías, más en pacientes crónicos, en pacientes domiciliarios. En pacientes de terapia intensiva nos vamos a encontrar más que nada con cánula de traqueostomía con catéter subglótico. Puede venir al consultorio un paciente con cánula o podemos ir nosotros al domicilio con un paciente con cánula de traqueostomía y tener que hacer la técnica de higiene bronquial de ese paciente con una interfase. Que, como acá vemos, ¿sí? Si está traqueostomizado con esa cánula, las cilias no están trabajando. Entonces voy a tener que acondicionar ese aire para que esas secreciones tengan la fase sol y la fase gel. Y por ende también voy a tener que tener un control de ese balón o ese tapón de neumotaponamiento, ¿sí? Para que el lago orofaringio no vaya hacia la vía aérea del paciente. Bueno, acá yo les traje un poco para que tengan idea también en cuanto si están en una clínica de rehabilitación o en domicilio, o viene el paciente a su consultorio externo, se utiliza ventilación mecánica positiva, si la dependencia es inferior a 8 horas, si es de 8 a 16 horas, y si es más de 16 horas, ya es un soporte vital. Este es muy importante porque ahí ya me está diciendo que tengo que acondicionar bien la vía aérea, y si no está acondicionada la vía aérea, ¿qué trabajo vamos a tener para hacer la técnica bronquial, ¿sí? De higiene bronquial? Es muy importante, si el paciente está con ventilación mecánica positiva, saber cuánto tiempo la usa y cómo está acondicionado ese aire que está inspirando el paciente, y si es traqueostomizado o si está con interfase de máscara. Ustedes me van a decir, bueno, en una ventilación mecánica no invasiva con máscara no es necesario humidificar. Bien, correcto. Pero ¿qué pasa si es un paciente añoso, desnutrido, deshidratado? Y lo voy a tener que acondicionar porque su metabolismo no le da para poder acondicionar esa vía aérea y por ende voy a tener que realizar demasiadas técnicas de higiene bronquial, voy a tener que... Piense que cuanto más larga es la técnica de higiene bronquial, también fatigo al paciente. Entonces, le estoy disminuyendo su tiempo de calidad de vida. Por eso es muy importante tener estos parámetros en la mente de uno para saber, para poder
ayudar al paciente de no cansarlo con la higiene bronquial. La higiene bronquial sí, también hay que hacerla, pero no que esté sobrecargándolo al paciente y cansándolo, para que después por el paciente, después de mi técnica de higiene bronquial, mi colega neuromotor no pueda ni siquiera poder trabajar mínimamente, ni siquiera algo cognitivo, porque lo cansé totalmente, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, pacientes que están traqueostomizados con equipo de ventilación mecánica, presión positiva, con ventilación con máscaras, acá también está con máscaras. Estos equipos no solo me van a servir para ventilar al paciente, sino también me van a servir para realizar técnicas de higiene bronquial, que después vamos a ver cómo lo puedo utilizar. Acá son distintos tipos de dispositivos, todos estos dispositivos van a tener conexiones de telemonitoreo, entonces yo también, si soy kinesiólogo de ese paciente, puedo ir viendo cómo se está acondicionando su vía aérea, cómo está haciendo su frecuencia respiratoria, cómo cuando venga a verme al consultorio externo o yo vaya al domicilio, pueda saber y plantear mi objetivo para esa visita. Bueno, acá lo que decíamos de acondicionar la vía aérea, la humidificación. Este es otro tema, pero yo se los traigo acá, humidificación pasiva y activa, para que esa secreción esté en ese estado sol-gel adecuadamente, ¿sí? Modificación activa también, ¿sí? Para tener un buen acondicionamiento de la vía aérea. También los altos flujos, hoy en día muy nombrados por el tema del SARS-CoV-2, pero también se ha utilizado previamente como técnica de higiene bronquial, porque el alto flujo me genera una modificación rápida, es muy eficiente y puedo, en pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar y fibrosis quísticas, o pacientes, como yo les decía, pacientes deshidratados, que capaz vienen al consultorio, le puedo aplicar, mientras estoy atendiendo a otro paciente, media hora de alto flujo para humidificar bien las secreciones, para hacer una buena técnica de higiene bronquial. Si yo no tengo secreciones fluidas, no puedo hacer técnica de higiene bronquial, porque ¿qué voy a sacar? Si las secreciones están secas, si las secreciones están comprimiendo las cilias, tengo que humidificar, tengo que fluidificar las secreciones para hacer la técnica de higiene bronquial. Eso es algo muy importante. Si las secreciones no están fluidas, listo. Vamos a tener que primero acondicionar esas secreciones para que estén fluidas y luego hacer la técnica bronquial. Por eso las cánulas de alto flujo o el alto flujo también se utilizaba previamente para poder acondicionar a estos pacientes que por algún motivo no podían tener un buen acondicionamiento del aire inspirado. O pacientes que generan demasiadas secreciones, entonces tengo tantas secreciones, que está bien, el paciente capaz está bien hidratado, pero tengo tantas secreciones porque está con una bronquiectasia, que claro, obvio, a ver, no doy a tiempo para que mi mismo metabolismo acondicione esa secreción, entonces lo ayudo un poco, por ejemplo, con este alto flujo. No lo estoy aplicando, acá es muy importante, no estoy aplicando el alto flujo por insuficiencia, por hipoxia o hipoxemia, sino para fluidificar las secreciones. Algo muy importante, nosotros los kinesiólogos tenemos un montón de herramientas. Yo tengo que saber físicamente para qué me sirve esa herramienta. Y luego yo lo voy a poder aplicar en distintas circunstancias, ¿sí? Bueno, el paciente, ¿para qué sirve el alto flujo? Bueno, me humidifica y también sirve porque si hay el caso de hipoxemia. Bueno, listo, está bien. A ver, ¿este paciente qué tiene? Y tiene secreciones recontra secas, está deshidratado y necesita técnica de higiene bronquial. ¿Puedo colocar la humidificación activa con un humidificador activo y hacerle, por ejemplo, en una clínica de radiación, puedo hacer en vez de periodos de nebulización, puedo hacer periodos de humidificación activa? Puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente,
coloco el humidificador activo, lo acondiciono a una tubuladura, acondiciono a una máscara y le doy periodos de humidificación activa. Sí, pero si el paciente me vino a un consultorio externo y quiero ya hacerle la técnica de higiene bronquial porque el paciente lo está necesitando, puedo trabajar tranquilamente con el circuito de alto flujo. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber qué herramientas tengo, cómo funcionan esas herramientas físicamente, y luego yo la puedo aplicar según las circunstancias y según el paciente. No es que porque el paciente tiene secreciones espesas, coloco esto. Porque si tiene el paciente atelectasia, hago esto. No. Obvio que primero voy a saber la patología del paciente, voy a sacar el diagnóstico, pero luego voy a ver qué de las herramientas que yo tengo me sirve para ese paciente. Y como dijimos, también es importante la aerosolterapia. Si el paciente viene al consultorio o está en una internación, voy a atenderlo y está con broncoespasmo, no le voy a estar haciendo una técnica de higiene bronquial, no le voy a hacer una vibración, no le voy a exigir que haga la tos porque voy a aumentar el broncoespasmo. Entonces voy a tener que primero broncodilatar a ese paciente y luego hacer mi técnica de higiene bronquial. O capaz voy a tener que hacer las dos cosas a la vez, dependiendo del paciente y de la patología que tenga. Entonces, si está internado, o si está en el domicilio, o si está en un consultorio. Puedo trabajar con distintos tipos de nebulizadores. Puedo hacer nebulizadores JET, ¿sí? Acá puedo hacer, vamos acá abajo, los inhaladores de dosis medida, que puedo hacer utilizarlo con aerocámara, si yo lo coloco acá, en la aerocámara y el inhalador de dosis medida, y si el paciente está con cánula de traqueostomía o intubado y está ventilado, bueno, si está con tubo de traquea va a estar ventilado, eso seguro, con la cánula de traqueostomía puede estar capaz no ventilado, pero capaz necesito sí esta aerocámara flexible o compresible para poder realizar las inhalaciones de dosis medida. Para el broncoespasmo, para darle un corticoide, ¿sí? También me sirve. Acuérdense que muchas veces el paciente tiene secreciones, pero tiene una hiperactividad bronquial, o sea que vamos a tener un proceso inflamatorio de la mucosa. Entonces tengo, por un lado, la mucosa que está inflamada. Y además voy a tener un broncoespasmo, o sea, voy a tener una contracción del músculo liso bronquial. Por ende voy a tener que aplicar un broncodilatador y además un corticoide para disminuir la inflamación de la mucosa, porque si no estoy en un círculo vicioso. Entonces puedo aplicar siempre y cuando, obvio, por indicación médica, broncodilatador, corticoides, que habitualmente, como ustedes van a ver más adelante, muchas veces están los dos a la vez, la combinación de broncodilatador con corticoides. Bien, y luego vamos a tener acá distintos tipos de entrenamientos, porque nosotros dijimos que yo necesito tener para la tos una buena fuerza inspiratoria y una buena fuerza expiratoria. Entonces voy a tener que necesitar distintos instrumentos para poder fortalecer la parte inspiratoria y la parte expiratoria. Y también, ¿sí? Puede hacer también con espirómetros volumétricos. Y también voy a tener, ¿sí? Los a capela o los vibradores. Uno sopla por por estas boquillas. Adentro tienen unas lengüetas, unas láminas que vibran. Y puedo agregar además acá en la base, tengo para girar y darle PIP, una presión expiratoria positiva al final de la expiración. Entonces el paciente exhala, esa vibración además genera una presión positiva. Y acá estoy con el principio de Pascal, ¿no? Estoy cerrando el circuito, un circuito cerrado, y si genera una presión en este punto, como estoy cerrando acá, se transmite esa vibración al sistema, a las vías aéreas, no al sistema respiratorio, a las vías aéreas, y movilizo el sistema, esas vías aéreas, y por lo tanto, si las secreciones
están fluidas, las puedo movilizar y luego le puedo asistir la tos y por lo tanto las secreciones se elevan hacia la glotis. Muy bien. Entonces, entre las técnicas voy a tener la tos asistida, el air stacking o air stacking con tos asistida. Puedo complementar estas dos. Tos asistida. Bueno, consiste en una compresión simultánea del tórax y del abdomen en sentido centrípeto, ¿sí? Estoy comprimiendo, ¿sí? Durante el esfuerzo tusígeno del paciente, aumentando así la presión expiratoria máxima. O sea, yo quiero que inspire, ¿sí? Y obvio que cuando expire, quiero que se comprima toda la caja torácica y la faja abdominal para que sea bien expulsiva la fase expiratoria. ¿Sí? Hay que coordinar bien con el paciente, no es una técnica, o sea, no es fácil coordinar con el paciente, porque tenemos que hacerlo con los dos a la vez, tenemos que coordinarnos, tenemos que aplicar las dos manos, tengo que tener una mano a nivel abdominal, una a nivel de tórax, o tener una asistencia, que puede ser un enfermero o otro colega, que uno hacia la parte torácica y otra la parte abdominal. Si no, hago abdominal y tórax uno solo, ¿sí? A veces no podemos contar con un colega, ¿no? Entonces fíjense en acá cómo podemos hacer la técnica de tos asistida, la parte torácica. Acá, como yo les digo, haciendo las dos fases, ¿sí? Utilizo mi antebrazo para la parte torácica porque ahí es como que englobo el tórax, ¿sí? Obvio que va a depender del tamaño del paciente y del tamaño del kinesiólogo, ¿no? Para poder colocar el antebrazo. Pero, o si no, también acá, por ejemplo, yo estoy haciendo como terapeuta la parte torácica y el paciente me ayuda en la parte abdominal. Puedo colocarle, por ejemplo, un almohadón o una almohada para que él comprima, ¿sí? La parte abdominal y yo la parte torácica, o viceversa, ¿sí? Como para poder asistirnos. O yo puedo trabajar también la parte torácica haciendo como englobando con mi antebrazo y en la parte abdominal colocar un almohadón o una almohada para poder tener mayor superficie, para poder favorecer más esa tos asistida. Bien. Y el objetivo de la tos asistida es mantener una buena compliance pulmonar, obvio, si movilizo las secreciones, voy a tener disminución de atelectasia, disminución de Jung, voy a tener mejor compliance tóraco-pulmonar, ¿sí? Y mantener, por ende, una buena ventilación alveolar. O sea, el fin de toda técnica de higiene bronquial es poder movilizar las secreciones, evitar atelectasia, disminuir el Jung, favorecer el clearance pulmonar y, por lo tanto, mejorar la capacidad pulmonar y la compliance tóraco-pulmonar. La tos asistida con el COFASIS, en el cual, con el air stacking, tengo que tener el AMBU, la bolsa de resucitación, AMBU es una marca, la bolsa de resucitación, voy a tener que adosarle acá donde se exhala una tubuladura y una boquilla, voy a tener que tener un broche para tapar la narina y voy a tener que tener una válvula unidireccional, porque yo la voy a tener que colocar acá, porque el air stacking es, yo insuflo, y como tiene la válvula unidireccional, el paciente no puede exhalar, ¿sí? Y luego, ¿sí? Cuando yo le saque la mascarita o la boquilla o el conector a la cánula, va a poder exhalar, ¿sí? La idea es como, el air stacking es como hacer, mantener, ¿sí? Y luego exhalar. Ese sería el air stacking. Insuflo, mantengo y luego lo hago exhalar al paciente. Que cuando exhalo el paciente, puedo asistirlo también. Puedo insuflarlo, o sea, hacer ese mantener, ¿sí? Porque tiene la válvula unidireccional, aunque no tenga cierre glótico el paciente. Si tiene cierre glótico el paciente, lo puedo hacer sin válvula unidireccional, porque digo al paciente, inspire, y yo le doy más insuflación, inspire, lo insuflo un poquito más, inspire, lo insuflo un poquito más, le digo, mantengo, saco el AMBU y le digo que exhale y ahí asisto la fase abdominal.
Si no, tengo la válvula unidireccional si el paciente no entiende la consigna, es un paciente de mínima conciencia, o, por ejemplo, está tracostomizado y no puedo coordinar porque no tengo cierre glótico, ¿sí? Y no puede coordinar el paciente. Y si no, también como dijimos, el CAF Assist, que es una asistencia mecánica de la tos que ahora vamos a ver. Muy bien. Acá el stacking, fíjense, como acá el paciente, bueno, acá el paciente está entendiendo la consigna, se obstruye la nariz, la narina para justamente que no haya ninguna fuga. Acá está con una boquilla, el paciente le vamos a decir que insufle, que tome aire y yo lo voy a insuflar un poquito, ¿sí? Así varias veces hasta que exhala. Cuando exhala, por supuesto que sale por boca. En este caso la paciente capaz no necesita que yo le asista a la fase expiratoria en la parte abdominal. Los efectos, como todo, mejora la capacidad vital, aumenta el pico flujo, ¿sí? Tosido, mejora la capacidad inspiratoria. Esto es lo mismo que dijimos, ¿sí? Y resuelve atelectasias, y sí, porque, a ver, si yo logro que esas secreciones puedan ser exhaladas, puedan ser expulsadas, por ende voy a disminuir atelectasia, voy a disminuir zonas de menor volumen pulmonar y que estén colapsadas también, por supuesto. Muy bien. Acá tenemos el air stacking, pero acá yo le puse la válvula unidireccional. Acá es el caso contrario al que vimos recién. El paciente no entiende la consigna, entonces voy a tener que realizar con válvula unidireccional. Puedo tener acá, uno puede hacer la parte de air stacking, eso de aspirar, 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 mantener, y otro, cuando yo lo retire a la bolsa de resucitación, haga la compresión abdominal, o lo puedo hacer yo si el paciente me lo permite. En cuanto a la parte cognitiva estamos hablando. Luego, después tenemos el CAF Assist, en el cual es un dispositivo mecánico de tos. Este es el primero que apareció, ¿sí? Fíjense en el pico flujo también, el más antiguo, y es el que está ahora, en la cual el CAF Assist va a tener las dos fases. La tos que tiene, o sea, es asistente de tos. O sea, acá estoy totalmente asistiendo la tos, estoy haciendo las dos fases. La fase inspiratoria, que es generar la presión positiva, y la fase expiratoria, que es generar la fase negativa, porque si yo expiro, tengo parte negativa, o sea, tengo presión negativa en mi tórax. Cuando inspiro, tengo presión positiva, y cuando exhalo, presión negativa. Esto me va a hacer el CAF Assist, o el CAF Assist, mejor dicho, en la cual voy a generar esas dos fases en la cual el paciente no lo puede hacer. Este CAF Assist, que está ahora en la actualidad, lo que puedo generar es que puedo ya programar las presiones positivas y negativas. Entonces el paciente ya en su domicilio sabe en qué horario o cuándo se puede hacer este asistente de tos. Y también lo que puedo hacer es fase oscilatoria en la inspiración o en la expiración. Más se utiliza la oscilación en la fase expiratoria, porque es cuando va a salir en la secreción, y es como cuando nosotros hacemos la vibración, hacemos más la vibración en la fase expiratoria que en la fase inspiratoria, ¿sí? Acá lo mismo, me permite realizar eso. Puede ser automático o se puede programar, y lo bueno es que lo puede hacer el paciente o lo puede hacer un familiar que uno lo capacite, ¿sí? En este caso, el antiguo no tenía la fase automática. También el moderno lo que tiene es un pedal, que también me permite, en los casos de que el paciente esté internado, o esté en la cama, o esté en el consultorio, o esté en la casa, tiene un pedal en el cual yo voy a poder generar las presiones que ya programé, entonces tengo las manos libres para poder asistir al paciente en la fase positiva y en la fase negativa, mejor dicho, ¿no? Cuando hace la exhalación. Entonces,
El CAF-ACID tiene una presión positiva en expiración que 30 a 50 centímetros de agua, 2 a 3 segundos, una pausa, acuérdense que tengo que tener esa pausa, ese cierre glótico, y una presión negativa de 30 a 50 durante 3 a 4 segundos. ¿Sí? Se realizan 5 a 6 ciclos con pausas. Obvio que esto va a depender, como dijimos, de la capacidad de tolerancia que tiene el paciente. ¿Sí? Si lo estoy fatigando demasiado, voy a tener que hacer más pausa y separarlo más. A veces el paciente, yo haciéndole esta asistencia de presión positiva y negativa, logro que el paciente lleve las secreciones hasta la glotis y luego pueda expectorarlas, y o si no, voy a tener que aspirarlas o retirarla con una gasa, o el paciente la puede deglutir. Son las opciones. Y lo importante es este cambio de presión, ¿sí? Presión positiva, pausa, y presión negativa en la expiración. Porque quiero hacer la tos, el de tomar aire, cerrar glotis y toser. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos el asistente de tos, que puede ser un paciente traqueostomizado o con mascarilla, ¿sí? Que lo puede aplicar un asistente, un familiar, tranquilamente. El kinesiólogo se lo puede dejar programado, ¿sí? Lo mismo que acá. ¿Sí? Acá lo mismo. Son distintos tipos de pacientes o de circunstancias. ¿Sí? Muy bien. Y también puedo aplicarlo, por ejemplo, a un paciente que neuromuscular, acá tiene un traumatismo cervical elevado, traumatismo medular cervical elevado, en la cual está usando una ventilación mecánica por boquilla. El paciente no está traqueostomizado, pero necesita mes en cuando, en distintas frecuencias, tomar aire por la boquilla o por la pieza bucal para poder hablar, para poder transmitirse, para poder ventilar, y por ende no va a tener fuerza para poder toser. Entonces voy a tener que utilizar el asistente de tos, el CAF-ACID. Contraindicaciones, a ver, enfisema. Si el paciente está con enfisema y con bullas importantes, no le puedo estar haciendo este intercambio de presiones porque puedo generar a una ruptura de bullas y, bueno, y generarme un neumotórax. Si el paciente está con neumotórax o con neumomediastino, tampoco voy a estar haciendo estos cambios de presiones. Son 50 positivo y 50 centímetros de agua negativo. Es bastante. Hasta a veces uno, en algunos pacientes en la cual tienen secreciones, a pesar que le hemos humidificado las secreciones, tienen muy espesas y tenemos que aplicar mayor presión negativa todavía, entonces no podemos aplicarlo cuando un paciente está con neumotórax o neumomediastino. Si el paciente está con, bueno, un barotrauma tampoco, ¿sí? Y si el paciente no tiene cierre glótico, también es importante. A ver, acá yo no lo tomaría tanto como contraindicación, sería una precaución, ¿sí? Si no tiene cierre glótico para producir esa pausa, no lo aplicaría como primera instancia. Obvio que igual este asistente de tos lo estamos pensando como ya no pude rehabilitar la tos, no pude asistir la tos, sigue con secreciones, no lo quiero aspirar, y tengo este dispositivo, entonces digo, bueno, lo voy a usar, ¿sí? Pero no es como decir, bueno, el paciente no tiene tos, eficaz, listo, voy con el CAF-ACID. No, o sea, tengo otros medios antes, ¿no? Tengo el stacking, o sea, tengo otras cosas para hacer antes de un asistente de tos mecánico. En algunas instituciones son más accesibles, en otras a veces no hay, y entonces no tenemos ni siquiera la opción de poder pensarlo, ¿no? Y después también tenemos el Best Therapy, que son los chalecos vibratorios, ¿sí? En la cual, bueno, acá es bien publicitario, ¿no? El paciente sentado leyendo y estoy generando una vibración, una oscilación en todo lo que es la caja torácica. Acá se van controlando también la frecuencia de oscilación, en qué tiempo, ¿sí? Estos son más, diríamos, más chiches capaz, ¿no? Pero bueno, nos podemos encontrar con esto, más que nada en pacientes neuromusculares o en pacientes ya crónicos
los podemos encontrar o en distintas clínicas de rehabilitación también. Acá, como dijimos, este acapela con presión positiva o PIP, para poder movilizar las secreciones, siempre y cuando, siempre voy a hacer técnica de higiene bronquial si tengo secreciones fluidas. No voy a asistir la tos si no tengo secreciones. No voy a hacer air stacking si no tengo secreciones. Lógico, si mi objetivo del air stacking es liberar secreciones. Ahora, si mi objetivo es poder realizar apertura alveolar, porque tengo zonas que se están colapsando, porque el paciente está siempre en la misma posición, ahí estoy utilizando el air stacking para poder reclutar y favorecer más los segmentos pulmonares. Ahí puede o no tener secreción, ¿sí? Muy bien. Y ahora, si el paciente está con ventilador mecánico, ¿sí? Ya acá está traqueostomizado o está con ventilador, está traqueostomizado más que nada, o está con tubo endotraqueal, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Sí? ¿Puedo hacer el stacking? ¿Puedo desconectarlo? O puedo hacer presión positiva intermitente, que es directamente insuflar, o sea, hacerle la insuflación, ¿sí? Con la bolsa de resucitación, conectar en el tubo endotraqueal, en la cámara de traqueostomía, insuflarlo, hacer como dice, y que exhale, ¿sí? Sin ningún tipo de apnea. Eso puede favorecer también para reclutarlo, para favorecer mejor volumen pulmonar. Sí, eso también me sirve si tengo secreciones muy distales por acción de la gravedad, entonces por ende eso me permite que suban, y con las cilias, si la tengo bien hidratadas y bien funcionales, puedo permitir que asciendan. Pero si no, ¿sí? Tenemos dos situaciones, ¿no? Un paciente en el cual esté con máscara, con ventilación invasiva, o esté el paciente intubado, ¿sí? Acá, ventilación mecánica invasiva. Tenemos los dos escenarios. Entonces, en los dos escenarios, para favorecer esa técnica de higiene bronquial, para favorecer el movimiento de secreciones, lo que puedo hacer, y lo más fácil, es el cambio de posiciones. ¿Sí? Drenajes posturales, decúbito laterales, decúbito prono. Puede ser los drenajes posturales que me permita el paciente en cuando se está en una cama, en un hospital o en un sanatorio, dependiendo del estilo de cama que tengamos, podemos hacer distintas inclinaciones, tren de lémur invertido, hay camas en las cuales lo puedo lateralizar al paciente, hay camas que lo puedo sentar, hay camas que lo puedo bipedestar. Distinto, va dependiendo de la cama que tengamos, las posibilidades que podemos hacer. Si no, lo hacemos como hacíamos siempre, ¿sí? Colocar almohadones, colocar lo que podamos para hacer un drenaje postural y cambio de posiciones. Si el paciente logra cambio de posiciones, modifico el volumen pulmonar. Al modificar el volumen pulmonar, por ende voy a poder ventilar mejor y, por lo tanto, al ingresar más volumen inspiratorio, voy a poder exhalar más, por ende voy a poder subir las secreciones. Por eso es muy importante, si el paciente está con ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, es hacer los cambios de posiciones, sentarlo al borde de la cama o sentarlo en silla, sacarlo de la cama, que también es importante. Si el paciente puede retirarse del apoyo posterior, porque así yo estoy apoyado directamente, tengo toda la pared posterior de mi tórax apoyado en el acople que yo haya puesto en la cama o en el sillón. Entonces, si puede el paciente retirarse del apoyo, ¿sí? Mientras se mantenga, luego que descanse, y ir trabajando de esa forma también. Obvio que para que el paciente realice eso, tengo que también hacerle algo interactivo, ¿no? No lo voy a dejar sentado así mirando a la nada, porque obvio que se me va a dormir,
se me va a apoyar, no va a mantener la posición, o sea, tengo que lograr ya que lo sedesté al borde de la cama o lo sedesté en una silla, porque yo quiero mejorar la capacidad pulmonar para que entre más volumen y por ende que salga más flujo y a la vez pueda ascender las secreciones y me permita a mí luego realizar mejor la técnica de higiene bronquial, colocarle o darle algún entretenimiento cognitivo, ¿sí? Que dependiendo de lo que el paciente pueda o que le guste. Hay pacientes que le gusta, a veces uno le coloca varias cosas en la mesa y que lo ordene, porque es un paciente que le gusta ordenar, por ejemplo, o le coloca un rompecabezas y coloca las piezas. Bueno, distintas formas, algo que lo mantenga cognitivamente trabajando y además que mantenga la postura. Eso es muy importante. Y o si no, trabajar como acá en un paciente que capaz está totalmente pseudo anestesiado o que se está en su comienzo de despertar, que no lo voy a poder mantener mucho tiempo sentado, entonces lo que le hago es cambio de posiciones. Es muy importante, no solo para evitar las escaras, o sea, las lesiones por presión, sino también para la parte cognitiva, vestibular y por las secreciones. O sea, fíjense cómo uno ante una acción está tocando distintos puntos del paciente que nos va a favorecer para poder ir avanzando. Y si yo quiero pensar en cuanto al ventilador, ¿sí? Sea tanto un ventilador de flujo continuo o un ventilador de terapia intensiva en sí. Ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo utilizar? Bueno, uno puede ser, si yo estoy pensando en la tos me dice que es, toma un flujo inspiratorio importante, hace la apnea, que en este caso, bueno, si está intubado no va a poder hacerlo, otra que estomizado no lo va a poder hacer. En este caso sí lo va a poder hacer porque acá puede ser que pueda tener un buen cierre glótico, depende si tiene un buen control de glutorio. Y luego tengo una fase explosiva expiratoria. En ambos, tanto en los dos equipos, flujo continuo no invasivo o terapia o equipo de terapia intensiva, la fase expiratoria yo no lo puedo controlar. Lo que sí voy a controlar es la fase inspiratoria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es aumentar el volumen o la presión que tenga. A ver, si el paciente está en modos volumétricos o en modo de presión controlado asistido o presión de soporte, yo sé que estos términos lo van a ver más adelante, pero yo puedo modificar el volumen o la presión, si yo modifico la presión de asistencia respiratoria, asistencia al diafragma, voy a aumentar el volumen que ingresa al paciente o aumento directamente el volumen inspiratorio. Si supónganse que durante el día uno está con 360 mililitros de volumen corriente y mientras estamos trabajando, mientras nos acondicionamos nosotros, de colocarme y todo, le aumento de 380, lo voy a subir a, supónganse, a 500 mililitros, ¿sí? Ingresa mucho volumen, pero también va a exhalar o va a salir bastante flujo, bastante volumen. Por ende, las secreciones van a ascender. Entonces, mientras estamos posicionando al paciente, mientras yo me estoy preparando para hacer una tos asistida, me estoy preparando para poder aspirar al paciente, mientras tanto estoy aumentando ese flujo, ese volumen inspiratorio. ¿Para qué? Porque yo sé que la tos es una fase expiratoria importante. También lo que puedo hacer, ¿sí?, es utilización de suspiros. Yo puedo colocar varios suspiros mientras estoy con el paciente, puedo hacer suspiros. A ver, no está utilizado en un paciente crítico, ¿sí?, lo que le estoy diciendo en cuanto a suspiros. En un paciente crítico que no tengo hemodinámicamente estable, no voy a estar haciendo estas modificaciones de aumento de volúmenes
o aumento de PIP, que también puede aumentar, o suspiros, porque el objetivo todavía no está solucionado, que es ponerlo clínicamente estable o hemodinámicamente estable para que yo pueda modificar las presiones de esa caja torácica de ese pulmón, ¿no? Porque estábamos haciendo un estrés constante, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos pensando en un paciente que está saliendo de la ventilación mecánica o que está con una ventilación mecánica no invasiva, entonces puedo trabajar un poquito más esto. Entonces los suspiros, habitualmente uno suspira durante el día, ¿sí? Hace un aumento de ese flujo inspiratorio, por ende, ¿qué me sigue? Un aumento del flujo expiratorio. Entonces movilizo esas secreciones. En un paciente crónico, ventilado, yo puedo setear suspiros, ¿sí? Tener, por ejemplo, 2 suspiros por minuto, un suspiro por minuto. Entonces me modifica, ustedes piensen que si el paciente está ventilado crónicamente, está constantemente tiqui, 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 su pulmón ventilando al mismo volumen. Y de vez en cuando un buen suspiro no le viene mal, porque ahí reclutaría o modificaría un poco su volumen pulmonar. Y eso también me ayuda para poder hacer luego una técnica de higiene bronquial. Uno, cuando el paciente está ventilado y como les dije, está clínicamente estable o hemodinámicamente estable, en la cual puedo jugar y modificar estos seteos, porque si el paciente está crítico, no voy a estar modificando las presiones porque logré con cierto monitoreo y con cierto criterio lograr una ventilación protectiva. No voy a estar jugando luego aumentando, bajando, porque quiero lograr una buena oxigenación, lograr una buena ventilación. Cuando el paciente ya está más estable y puede empezar a tener estos movimientos, uno, mientras se está preparando, como les dije, podemos hacer estos cambios. Acordarse siempre que cuando termino de hacer la técnica de higiene bronquial, ¿sí?, de colocar el ventilador en el seteo que lo encontré. Eso es muy importante. Parece algo lógico, como decía, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero a veces uno está trabajando con un paciente, está haciendo, por ejemplo, supónganse, le pusimos suspiros, le aumenté el volumen, para que así mientras me estoy preparando, lo estoy trabajando, lo estoy asistiendo en la fase expiratoria, y me llaman porque hay una emergencia, está bien, voy a tener que poner rápidamente cómo estaba porque tengo que ir a una emergencia. O capaz ni llego a eso, pero luego de la emergencia o de una urgencia tengo que volver a ese paciente porque lo dejé con cierto seteo que no es lo que estaba habitualmente lo ideal. O avisar al enfermero o avisar a otro colega, o bueno, avisar a alguien para que lo pueda volver otra vez a la posición, al seteo que estaba teniendo, o que decir, mirá que lo dejé con suspiro, lo dejé con alto volumen, fíjense, yo mientras tanto voy a tal lado, o bueno, voy a la cama de al lado, o a la habitación de al lado, ¿sí? Acuérdense siempre que ustedes están trabajando en forma multidisciplinaria, transdisciplinaria, entonces la idea es la comunicación, ¿sí? Muy bien. Y la idea es que si yo logro una buena técnica de higiene bronquial, voy a tener al paciente una buena calidad de vida, sea ventilado, no ventilado, sea ventilación ventilada de 8 horas, más de 8 horas, en forma continua, sea oxígeno dependiente, no oxígeno dependiente. La idea es que tenga una buena técnica de higiene bronquial, de poder enseñarle al paciente las técnicas de higiene bronquial, al paciente o al que está con el paciente, ¿sí? Para que así pueda tener durante el largo del día una buena técnica de higiene bronquial. Hay pacientes que capaz una vez al día está bien, hay pacientes que no, que necesitan más. Eso va a depender de la clínica y del paciente que tengamos. No es lo mismo un paciente pediátrico, no es lo mismo un paciente adulto, no es lo mismo un paciente adulto mayor, no es lo mismo un paciente neuromuscular que un paciente con bronquitis crónico. Hay una versatilidad o un abanico de pacientes en la cual uno va a ir colocando las técnicas de higiene bronquial en forma
adecuada según el paciente y según el escenario en que estemos, ¿sí? Y bueno, algo importante que la transición del hospital a domicilio es un acto complejo que depende de muchos factores, ¿sí? Hay que tener una buena gestión para poder realizar este traslado que sea con un equipo interdisciplinario o multidisciplinario o transdisciplinario, ¿sí? Y que esa adaptación sea efectiva y que sea monitorizada, ¿sí? Si el paciente va al domicilio, bueno, seguirlo por varios tiempos o, bueno, ya lo continúa a otro equipo, pero tener un seguimiento, ¿sí? Porque el paciente capaz se va con asistente de tos, necesita una tos asistida, necesita realizarse una destaque, necesita una nebulización, necesita una humidificación activa, distintas cosas que necesitamos que el paciente, si tiene que irse a la casa con suplemento de todo esto, que esté bien adaptado y bien monitorizado para que el paciente tenga una buena técnica de higiene bronquial. Si el paciente no logra o no logramos que se mantenga esa técnica de higiene bronquial, el paciente se va a reinternar porque va a tener atelectasias o se va a infectar, porque va a tener aumento de secreciones, o va a tener una insuficiencia respiratoria porque va a aumentar su trabajo respiratorio. O sea, voy a tener consecuencias que se van a solucionar muy fácilmente con una buena técnica de higiene bronquial enseñada al paciente o al asistente que sea, o al colega, ¿no? Si uno conoce al equipo que lo va a llevar a cabo, poder llevar la epicrisis y transmitirle lo que uno está haciendo o hacía con ese paciente durante su internación. Bueno, hasta acá hemos llegado, espero que haya sido agradable la charla. Para mí la técnica de higiene bronquial es algo muy importante y es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque estoy trabajando con la vía aérea del paciente. La vía aérea del paciente en la cual el paciente va a respirar, el paciente tiene que tener sus cilias adecuadas, o sea, es una parte muy importante. Entonces tenemos que también hacer el trabajo con el cuidado necesario y utilizando las herramientas necesarias y no solo la técnica de higiene bronquial es aspirar al paciente. Fíjense que yo acá en ningún momento hablé de aspiración de secreciones, ¿sí? Si hay que aspirar, lo aspiro, pero mientras tanto tengo muchas otras cosas previas, porque también algo importante, aspirar a un paciente con una K32, sea por tubo endotraqueal, sea por cánula, sea por vía nasotraqueal, una vez que yo entro, tengo que ser eficaz. No puedo entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, no. Una vez que entro, tengo que ser eficaz. Tengo que sacar las secreciones que tengo. Por ende, previamente tuve que hacer todo un trabajo, que capaz estoy media hora trabajando con ese paciente, para luego realizar una aspiración y que sea efectiva y eficaz. Eso es lo más importante, ¿sí? Obvio que lo más fácil y lo más rápido es aspirar, pero no es el concepto que tenemos nosotros como kinesiólogos, que es rehabilitar un sistema, es rehabilitar un gesto motor que en este caso no es un gesto motor, es un gesto, es un reflejo que es la tos, ¿sí? Entonces necesitamos tener ese concepto de rehabilitar, ¿sí? De asistir al paciente. Bueno, muchas gracias a Cris, muchas gracias por ustedes por estar presentes y espero que le haya gustado. Cualquier duda está Cris o acá ahí tienen mi mail para poder comunicarse y poder hacer cualquier duda, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días o buen mediodía. Nos vemos. Adiós. Hola. Hola, Cris. Excelente